Ok. Recuerda que como parte de que estamos celebrando el mes de la Biblia, estamos hablando un poco de la palabra de Dios por 3 semanas. Y hoy, hoy es el 17, cumplimos un año en el libro de Juan. Un año. Dimos la introducción y llevamos, ¿verdad? Llevamos un año y vamos apenas en el capítulo 7. Imagínate cómo vamos, ¿verdad? Verso a verso, verso a verso. Pero hoy vamos a ir al segundo de Timoteo, segunda carta o epístola de Pablo a Timoteo. Recuerdan que 13 cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Y esta es una carta dirigida, específicamente una carta pastoral dirigida a uno de sus discípulos que se llamaba Timoteo. Timoteo escribió otra a Tito y escribió algunas iglesias, ¿verdad? Les recuerdo que como iglesia estamos comprometidos. Dirá, pues eso es como algo que es lógico, pero no, nosotros queremos reafirmar que tenemos un compromiso con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos un compromiso con la verdad del Evangelio, tenemos un compromiso de hablar lo que Dios quiere que hablemos, y es un compromiso en tiempos de esto donde la verdad es relativa. Hablar la verdad de Dios es un compromiso que debe hacerlo cada iglesia, cada creyente, a pesar de las circunstancias. En septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia y vamos a tener, a referencia de eso, vamos a tener una competencia el día próximo. Ya sean las personas que han sido avisadas, los 7 libros vamos a tener preguntas. El punto de aquí es que nosotros agarremos más la Biblia y la leamos, porque ahí está nuestra transformación, ahí podemos ver a nosotros, ese Cristo que estábamos hablando de que pon mirada en Cristo. ¿Cómo yo pongo la mirada en Cristo? ¿Usted cree que vamos a hacer un cuadro de Cristo y vamos a estarlo mirando ahí todo el día? Esa es la mirada en Cristo. No, a Cristo lo miramos en la palabra y vemos cómo Él reaccionó, todo lo que Él vivió, para ejemplo para nosotros, para ser transformados a su imagen. Así que estamos, ¿verdad? Hemos estudiado la semana pasada, hablamos, recuerda, la Biblia, podemos confiar en ella, y pudimos aprender que Dios tiene un mensaje para el hombre. ¿Recuerdan? Dios es un Dios comunicador que quiere hablarle al hombre, quiere relacionarse con el hombre, y por eso fue creada la Biblia. La Biblia fue creada con un Dios que quiere hablar con el hombre, quiere decirle un mensaje. ¿Recuerdan cuál es el mensaje? Estás en peligro, ¿verdad? Estás en peligro debido a tu pecado, y yo te he dado la palabra para que tú entiendas que Él ha dado solución a ese problema. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque el Hijo de Dios, Jesús, del cual nosotros hablamos, Él vino a pagar la gran deuda. Él fue nuestro gran sustituto y murió por los culpables como nosotros. Y nosotros hoy podemos estar libres de deuda gracias a Cristo. Por eso cantamos, oh Cristo, y todo lo que hablamos, porque cada vez que nosotros hablamos de Él, recordamos de dónde nos sacó, lo que fue capaz de hacer y lo que nos espera como creyente, que es mucha bendición, mucha bendición. Así que hablamos de eso. La Biblia es nuestra regla de fe, ¿sí? ¿Entienden el término? ¿Me explico qué significa que la Biblia sea nuestra regla de fe? Es lo que vivimos, es lo que nosotros como hijos de Dios creemos, es lo que nosotros practicamos, ¿ok? Y no solamente como iglesia, sino en sus casas, los creyentes tienen una constitución. ¿Que cuál es? La palabra de Dios es la constitución con la cual nosotros vivimos. Para eso se nos entregó, es la manera. Entonces es importante que nosotros, haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, nos aferremos a esas verdades. Pero ¿cómo me aferro a esas verdades que no conozco? ¿Me han preguntado, ¿cómo yo puedo vivir la Biblia si no la abro? Tenemos que abrir la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, y eso es una de las razones que existimos como iglesia, para enseñar los principios con los cuales debemos vivir, con los cuales ayer vinimos un tiempo hermoso, se está convirtiendo los sábados en un tiempo hermoso de devoción, ¿verdad? Ayer estaba ya una mesa de las allá llena, estuvimos ahí con un devocional y estuvimos hablando de la ética del trabajo. ¿Sabía que el cristiano tiene una ética de trabajo? El cristiano no trabaja igual a los demás, porque el cristiano trabaja para la gloria de Dios. O sea que voy a vivir del aire. No, sí, vas a recibir un sueldo por eso, pero ya tú lo haces para la gloria de Dios, para que Dios quede glorificado. Haces el trabajo, ¿verdad?, de la manera correcta, para que Dios se vea grande después de tu trabajo. Y ya cuando un trabajo te das cuenta que ese trabajo, ya Dios no te quiere ir porque ya Él no está orando, ¿qué hace el cristiano? Se mueve hacia otro trabajo, a donde Dios lo quiere. O sea, tenemos una ética diferente del trabajo.
Pueden haber 2 trabajadores en la fábrica, pero uno trabaja para Dios y el otro no. Y ganan lo mismo, pero se reaccionan diferentes ante las injusticias porque no hay trabajo ideal, ¿verdad? El trabajo ideal sería sin pecado. No hay trabajo ideal. Entonces, aquí vas a recibir una injusticia, aquí igual, pero esta parte va a reaccionar diferente. No va a hablar detrás, no va a hacer, sino va a glorificar a Dios a través. Entonces, eso lo hablamos ayer. Y es todo lo que cuando tenemos a la Biblia como nuestra norma de fe y esperanza. Así que nosotros debemos las cosas que vienen en nuestra vida sopesarlas en la palabra de Dios, ¿verdad? Estoy pensando algo, ¿a dónde debo ir? Oye, este pensamiento, oye, se ve bueno esta idea, vamos a ver. No va. Este sentimiento, ¿a dónde deben ir los sentimientos? ¿Cuál debe ser el filtro de nuestros sentimientos? La palabra de Dios. Pero porque a veces no queremos ir a la palabra de Dios, porque la palabra va a decir, eso que estás sintiendo no es de Dios. Como hablamos la semana pasada, no vamos a la Biblia, no porque no la leemos, sino porque ella nos lee a nosotros y no queremos escuchar lo que ella quiere decirnos. Pero si usted es un hijo de Dios y está aprendiendo a amar al Señor, esa palabra de Dios usted la va a anhelar, como estábamos hablando ahorita. Así que todo lo que oímos, lo que vivimos, va a través de la palabra de Dios. Así que es necesaria la Biblia. Hablamos al final de la semana pasada que la Biblia es necesaria para la salvación, para el crecimiento cristiano. Queremos crecer como cristianos, ¿verdad? Porque todos necesitamos crecer. El Dios te ha dado una salvación, pero esa salvación necesitas crecer. Y el instrumento para crecer es la palabra de Dios, la oración y todos los recursos que ha dado. Por eso, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque ella tiene la mente y la voluntad de Dios. ¿Conoce a esas personas? Menos mal que aquí no hay. Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? Y camina y da vueltas y, oye, ya me están entrando los 30 y no sé qué hacer con mi vida. Mi hijo, abre la palabra de Dios. Y ahí vas a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Te cuesta leer la palabra de Dios? Claro que nos cuesta, pero para eso Dios nos ha dado personas a nuestro alrededor para que caminemos juntos, para que nos enseñen, para que tú le digas, hey, hoy no quiero leer la Biblia. ¿Cuál es el problema? Yo te animo, porque hay momentos en nuestra vida que estamos así. Sentimos seco, sentimos que no... A veces leemos y yo dije, yo no entiendo. Y eso es la lucha de nuestra carne con nuestro espíritu, pero para eso tenemos grupo hermano para animarnos a no salir del libro. Así que el día de hoy, ¿verdad? Mi objetivo es que aprendamos que si nosotros queremos ser unos obreros aprobados, tenemos que usar bien la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quieres ser un obrero aprobado por Dios? Debes usar bien la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar, vayan por favor, a 2 de Timoteo 2:15, ahí creo que yo lo coloqué, mi hermanito, ponla allí por favor. Como era un solo verso, sí me entró allí, sí entró allí, y ahí está todo. Vamos a leer ese verso que está en el 2 de Timoteo, y de ahí vamos a hablar el día de hoy, solamente un solo verso. ¿Ok? ¿Lo han escuchado ese verso, verdad que sí? Bueno. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Verdad? Recuerden que esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta era la carta final. De las cartas que Pablo escribió, esta es la última carta. Pablo estaba preso en Roma. Pablo ya había ido a la corte y ya Pablo iba a ser, ¿verdad? Iba a ser, ¿qué? Lo iban a matar ya. Entonces esta carta es la carta final de despedida de Pablo a su hijo en la fe Timoteo, animándolo y diciéndole, ¿verdad?, todo lo que quería decirle como carta de despedida. ¿Se imaginan? ¿Verdad? Porque no entendemos por qué. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero le está diciendo un hombre que se está despidiendo de su discípulo. Le está diciendo un hombre que va a vivir la tristeza porque lo van a matar a Pablo, pero también va a vivir la tristeza de ser un joven en medio de la iglesia liderando y que la misma iglesia a veces no lo respetaba. Y dice, ella, aférrate a Dios, Timoteo. Lo estaba animando. Pablo se centró no en la iglesia, se centró en quién, Pablo. Se centró en la vida de Timoteo, se centró ahí. Esfuérzate, muchacho. Le da los últimos consejos y le dice, resiste, retén la doctrina, sé fiel a los sufrimientos que van a venir delante de ti, porque la iglesia va a sufrir ataques de los
de las personas que se introducen muchas veces a predicar un falso mensaje. Resiste, porque te van a ver joven, te van a ver esto, pero resiste, aférrate a la verdad, aférrate a las promesas del Evangelio. Y por eso le dice varios versos, le dice en el versículo 7 del capítulo 1 de esta carta, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué crees que le dice? Entonces nosotros lo repetimos para nosotros, pero no sabemos el contexto y no entendemos. Pablo, Timoteo, vas a sufrir, vas a ser atacado, pero Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Amén. También le dice, en el capítulo le dice, fortalécete ¿en quién? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que si tú estás viviendo circunstancias difíciles hoy día, ¿qué te dice el Señor? Fortalécete en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Así que ahora sí, sabiendo más o menos de qué trata el día de hoy, vamos al primer punto. El primer punto es esfuérzate al máximo. Cuando piensan ustedes en ministerio, ¿sí? Ministerio es servir, ¿verdad? Eso es lo que hablamos, ministerio y servicio. Pero cuando ustedes piensan en un ministerio en la iglesia, ¿qué piensan ustedes? ¿En un trabajo cómodo? No es como el niño dice, yo quiero ser pastor porque el pastor nada más trabaja los domingos. ¿Ah? ¿Piensan en un trabajo relajado? Ese sí es bueno, un buen trabajito. ¿Piensa que no es un trabajo pesado? No, yo antes trabajaba en la construcción, ese trabajo sí es pesado. Cuando piensan en ministerio, ¿qué piensan? ¿Piensan que en el ministerio no hay esfuerzo? ¿Piensan que no se suda? ¿Han pensado alguna vez cuando piensan en los ministros como atletas? ¿Han pensado en un ministro como un atleta? ¿O has pensado en un ministro como un constructor? ¿O has pensado en un ministro como un boina verde? Pues Pablo dice que el ministerio es así, son atletas, son soldados y ¿son qué? Son como un doctor, ¿verdad? Un doctor que tiene cirujanos espirituales que tienen en sus manos las vidas de las personas a las cuales les habla. Timoteo usa 3 imágenes de soldado, atleta y agricultor para que entendamos el esfuerzo que hay que hacer para servir a Cristo. Porque el ministerio exige un esfuerzo máximo, mis amados hermanos. Por eso le dice, procura con diligencia. Es indispensable para nuestro crecimiento, mis amados hermanos, ser diligente con nuestro esfuerzo. O tú, cuando piensas en cristianismo, ¿no piensas en esfuerzo? ¿O piensas que es algo muy fácil y relajado? No, hermano, es el Señor Jesús a través de Timoteo le dice a Pablo y a todos nosotros hoy día, esfuérzate. Procura con diligencia. ¿Qué es la palabra procurar? Le dice, consigue con atención, apresúrate, sé responsable, pon interés, usa toda tu velocidad, haz el esfuerzo. ¿Ustedes alguna vez han cargado algo que prácticamente ustedes creen que como que se les va a ir de las manos, de lo pesado que es? Bueno, me viene la imagen de una vez, estaba allá en San Antonio, estaba con un muchachote así como de 1,90 m, así, y nos pusieron a cargar, estaban unas puertas y paredes de vidrio blindado, y nos pusieron a cargar las puertas. Eso es lo más pesado de la vida. Y nos dieron como algo como para pegar y cargarlo, pero hermano, nosotros íbamos cargando eso. Éramos 4, aparte de ese muchachote grandote. Y sentíamos que se nos iba a ir de la mano. Y fue tanto que al final cuando lo pusimos en el piso se partió. Pero menos mal que era reemplazo y estaba ya partido. Pero no pudimos, hermano. Te estoy hablando de un esfuerzo máximo que nosotros íbamos y decían, dale Robertico, tú puedes. Y yo no puedo. Pero si lo ponemos otra vez, toca otra vez subirlo. Bueno, la vida cristiana es mucho más esforzada que eso, hermano. Es un esfuerzo, es un esfuerzo hasta alcanzar la meta. Hay que movilizarse con un esfuerzo máximo porque hay una meta que cumplir. Dice la Biblia que Cristo padeció por nosotros para que nosotros sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Si Cristo padeció y vivió ese esfuerzo es para que nosotros también nos esforcemos a seguir adelante. Jesús, el Señor, vino, dice el libro de Lucas, que desde pequeño en una ocasión se quedó en Jerusalén, perdido, discutiendo los asuntos del Padre. Él se esforzaba por las doctrinas y conocimientos, por el conocer y por estar en ese ministerio que Dios le había entregado.
Él vino a traer el reino de Dios, un reino que iba a crear un pueblo. Y nosotros los creyentes somos parte de ese pueblo. Pero Pablo nos dice, ¿verdad? Nos dice que hagamos un esfuerzo, pero en el libro de Hebreos nos da una advertencia. Busquen Hebreos capítulo 5, versículo 12. Él nos dice que seamos obreros aprobados, que nos esforcemos al máximo, pero nos da una advertencia. Hebreos 5, 12. ¿Ok? El libro de Hebreos 5, 12. Mira lo que dice este autor, que es anónimo, no es Pablo, aunque algunos dicen Pablo, no se conoce quién escribió el libro de Hebreos, es verdad, porque se dice que Pablo, pero no tiene la misma manera de escribirse. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo, ¿sí? Empieza con la palabra debiendo. La palabra debiendo nos habla de una obligación. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, hermano, tenemos la obligación de crecer. La obligación que el creyente expresar un proceso de discipulado. Y la Biblia es fundamental para esta misión. Mira lo que les dice a esto. Le dice, ya ustedes deberían ser maestros. O sea, como maestro, no estoy hablando de un super teólogo, ya ustedes deben conocer las doctrinas básicas del cristianismo. Todo creyente, hablamos esta mañana de la comisión, todo creyente debe ser capaz de transmitir a los que está discipulando y evangelizando cuáles son las verdades cardinales del evangelio. ¿Por qué oramos? ¿Verdad? ¿Usted sabe por qué oramos? Yo sé que sí sabemos por qué oramos. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque hay que leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer esas verdades. Dice el Señor, ya ustedes deberían saber todas esas cosas. Y el crecimiento lo logramos buscándolo con amor, con intensidad, con devoción, para nutrirnos. Hay que buscar el crecimiento. La Biblia dice en Colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Para poder crecer tenemos que llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Y dice después enseñándole y exhortando. O sea, nosotros nos llenamos de la palabra de Dios para ayudarnos y consolarnos y enseñarlo. La palabra de Dios debe empapar todos los aspectos de nuestra vida, amados hermanos. La palabra dice que la palabra de Cristo more. ¿Qué significa morar? Vivir, habitar, quedarse, hacer tienda de campaña. La palabra de Cristo debe estar en mi vida, quedándose de manera, como diría alguien, exuberante. Una palabra exuberante. Necesitamos la palabra de Dios habite en nuestra vida para poder, recuerden que estamos hablando de procura con diligencia, ¿verdad? Después de tanto tiempo, dice, ya es hora, dice otra versión, ya es hora que ustedes sean maestros. Porque si no estamos creciendo en la palabra de Dios, ¿cuál es el término que utilizamos? ¿Sabe qué? La inmadurez cristiana es muy frustrante. Si ustedes vieron ayer estuvimos mirando algunas de las conferencias que estaban en California, ¿verdad? Y el tema era ese, la gente no quiere. Se hizo es por ejercítate eso, porque los que vienen a la iglesia no quieren ejercitarse la piedad. Estamos viviendo en una generación de analfabetismo bíblico. Y por eso trae iglesias inmaduras. ¿Y qué pasa con una iglesia inmadura? ¿Qué puede traer una iglesia inmadura? Que las personas que viven allí están tomando decisiones inmaduras. Y están metidos en infinidad de problemas que ya no deberían tenerlos. Porque no estamos creciendo en la palabra de Dios. No basta recibir a Cristo, mi hermano. Hay que crecer en Él. Crece en el Señor. Allí es donde la mayoría realmente naufragamos. Esto expone a peligros. Porque ¿qué hace una persona inmadura? ¿Por qué tiene de malo ser inmaduro? Bueno, la persona inmadura es vulnerable, ¿sí o no? Vulnerable. Esto trae, ¿qué más trae? Falta de discernimiento. ¿Entienden el término discernimiento? ¿Verdad? Me meto en cosas que no, pero ¿por qué tú te metes en eso? No, porque yo creí. Pero, hermano, eso está claro. No entiende los momentos espirituales. La gente inmadura se queda estancada. Tiene dureza para oír, ¿verdad? No es presto para hacer caso a lo que Dios le dice. Trae pereza. La pereza espiritual.
¿verdad? Eso viene de la inmadurez, y todavía necesitan, recuerda que dice, necesitan leche, ¿verdad? Necesitamos todavía el ABC, necesitamos todavía enseñar, porque el inmaduro no tolera el alimento sólido. Un bebé no tolera el alimento sólido, ¿sí o no? ¿Ah? Le voy a dar a este bebé de 1 mes, le voy a dar un plátano. Para que sea como la de mi tierra. A mi tierra no gusta el plátano. No, hermano, usted le mete a ese bebé el plátano y lo mata. Así es una persona que tiene años en el Evangelio, pero la persona no está progresando. Pero recuerde que el fruto es bueno. Procura con diligencia. Todo aquel que participa de leche, dice Hebreos, es inexperto. Otra versión dice, son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno. Una persona inmadura en la fe no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso muchos dicen, pero ustedes lo que hablan como que no, yo no veo malo en eso. Me parece hasta extremo lo que ustedes dicen, porque no sabemos diferenciar lo bueno. No sabemos el peligro de tener amistad con el mundo. Pero dice la Biblia que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted te imagina ser uno enemigo de Dios por tener amistad con el mundo? Amistad con el mundo es vivir como el mundo, pensar como el mundo y ser como el mundo, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo recordándose? Mire, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Cuando uno llega a Cristo y empieza a crecer, deja las cosas de niño. ¿Verdad? En estos días, pues puede ser que un cristiano nuevo, porque estos días vimos una película, el muchacho, ¿verdad?, conoce a Cristo y le dice el discipulador, el mentor le dice, hay cosas en tu vida que vas a tener que dejar, que no son malas, pero que vas a tener que dejar. Y él dirá, bueno, ¿qué cosa? Y el hombre empieza en un proceso, este muchacho adolescente empieza a orar, y un día se para y mira hacia el lado y ve su videojuego. No, señor, ¿usted? Y supo que tenía que sacar del videojuego, de su cuarto, de su vida, y lo sacó. ¿Videojuego es malo? No. Pero para él le estaba impidiendo su labor como cristiano. Por eso es que muchos no quieren crecer, porque no quieren que el Señor les diga lo que tienen que sacar. Le dijo él, pero bueno, yo cuando conocí al Señor, yo jugaba 3 veces a la semana golf con mis amigos. No era malo, pero empecé a crecer y me di cuenta que esto estaba quitándome tiempo para otras cosas. Entonces dejamos lo bueno por lo mejor, ¿verdad? Cuando yo llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Una persona inmadura, ¿qué vive una persona inmadura que no ha crecido? Vive ¿qué? Egocéntrico, ¿verdad? Se cree el centro de los intereses, quiere toda la atención, es el centro, sus propios opiniones e intereses es lo que vida, pero ya cuando la persona es inmadura sufren de sensibilidad, baja tolerancia emocional y sentimientos negativos muchas veces. Pero cuando nosotros crecemos, ¿verdad? Dice, el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado la madurez, ¿verdad? ¿Por qué? Esta madurez dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué nos da a nosotros la solidez espiritual? El uso, ¿verdad? Madurez habla de la vida completa. Así que el cristiano debe desarrollar interés por un alimento sólido. ¿Sí o no? Alimento sólido. El estudio de la Biblia es indispensable para la madurez. Así que procura con diligencia. ¿Ahora qué dice? Presentarte a Dios. Nosotros debemos ser prestos, correr para cada día presentarnos a Dios, ir delante de Dios. El creyente debe ir con un corazón dispuesto a creer todo lo que Dios le dice y hacer todo lo que Dios le está mandando. Una persona arrepentida y perdonada, mis amados, es obediente a lo mejor a lo que el Señor quiere enseñarle. Un obrero fiel está centrado en Dios, ¿sí? Que a pesar de que vive todos los creyentes en una guerra interna, él busca centrarse en Dios. Y esto es algo que es contra natura, ¿sí o no? Porque nosotros ¿qué buscamos siempre? ¿Centrarnos en quién? ¿Ah? En nosotros mismos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Usted en quién se centra? No me conteste. No me conteste. El buscar, por eso Dios nos tiene que salvar para nosotros poder ponernos en segundo lugar y buscar a Dios de primer lugar, porque eso es contra natura.
Es una persona que no tiene a Cristo, es imposible. Si nosotros que tenemos a Cristo estamos luchando, nosotros tenemos que buscar cada día centrarnos en Cristo. Esto puede, pero empieza, ¿verdad? Empieza nuestra vida buscando vivir de acuerdo a un principio. ¿Cuál es el principio que debemos vivir cristiano? 1 Corintios 31 dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. La persona que eres, la persona que vive, las cosas que hace, el cristiano que busca centrarse en Dios, esas cosas deben apuntarle a Él, ¿verdad? Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Esto que voy a hacer, Señor, te glorificará o no te glorificará? Si algo hoy se llevan para la casa, ustedes creyentes y yo, preguntemos, ¿lo que voy a hacer te va a glorificar o no te va a glorificar, Señor? Y ese sería un buen principio o una buena manera de vivir. Pregúntate, ¿voy a ir de vacaciones? ¿Esto te va a glorificar o no te va a glorificar? ¿Voy a entablar esta relación? ¿Voy a hacer esto? Sí, y usted sabe, ¿verdad? Por eso cada paso es indispensable hacernos esta pregunta, mis amados hermanos. La vida de Jesús fue un ejemplo para nosotros. ¿Para quién vivió Jesús? Siendo rey, siendo Dios, Él no vivió para Él mismo. ¿Él vivió para quién? Para su Padre. Y nosotros queremos vivir para nosotros. Ayer hablamos en el devocional de que Dios nos ha quitado el poder para vivir para nuestro reino, para vivir para su reino. Eso es uno de los regalos del Evangelio. Porque toda la humanidad vive para sus pequeños reinos. Pero Dios, porque es bueno, quitó ese reino que lleva ruina, destrucción, para que viviéramos para un reino mejor, más grande, con más gloria, que es el reino de Dios, ¿verdad? Todo nuestro esfuerzo, amados hermanos, tiene que ser con el propósito de exaltar a Cristo. Para eso es que vive el cristiano, exaltar a Cristo, con su vida y con todo. Entonces, un buen obrero es lo que hace. Entonces, ¿qué? Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. ¿Qué será la palabra aprobado? Es una persona que pasa una prueba, es una persona que ha sido examinada y su resultado es aceptable. Recuerda que Pablo le estaba pasando el legado a Timoteo, un ministro joven, para que pudiera con el peso de la responsabilidad. Le dice, y tú tienes que presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Sabe que un obrero que no es aprobado, cuando se presente delante de Dios, cómo quedará? Avergonzado. ¿Sabe que Dios, que es el dueño, y la Biblia lo presenta como el dueño de la viña, y nosotros somos ¿qué? Aquellos que estamos trabajando. El Señor vendrá a revisar nuestro trabajo, porque Él le corresponde, porque Él es el dueño. Y cuando Él inspeccione ese trabajo, hermanos, si nosotros hemos sido, ¿verdad? No hemos procurado con diligencia ser dirigentes en nuestro trabajo, vamos a ser unos obreros aprobados por el Señor, ¿verdad? Vamos a ser aprobados. ¿Y por qué? Porque nosotros nos hemos preparado con diligencia, estudiando la palabra, hemos aplicado y nos hemos sido transformados por su gracia, y Dios nos encontrará aprobados. Aunque sabemos que la aprobación primeramente es porque Cristo viene, pero estoy hablando de nuestro crecimiento como cristiano. Alguien, ¿verdad?, que ha experimentado el trabajar como obrero, no es fácil, pero nosotros vivimos trabajando, mostrando esas bondades que el Señor nos trae a nuestra vida. Si tú miras tu vida este mes, ¿te has esforzado? ¿Pero te has esforzado para dar gloria a Dios con tu vida? Eso te lo dejo de reflexión. Si las personas que no se han esforzado, ¿verdad? Nosotros que hemos esforzado podemos esperar unas recompensas. ¿Sabe que en el tiempo de Pablo un obrero que no cumplía con eso era multado? No solamente era despedido, sino que el obrero era multado. El Señor juzgará nuestra propia obra y mostrará si hemos usado la palabra honesta y cuidadosamente en nuestra vida. Si Dios nos juzgara en este día, ¿seríamos aprobados o seríamos reprobados? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de avergonzarse, sino que usa su palabra para la verdad. ¿Sabe qué? Si no lo hemos hecho, hay buenas noticias para los cristianos. ¿Qué podemos hacer? Empezar hoy. Empezar hoy. Siempre es bueno porque Dios nos da la oportunidad de empezar. Tu preparación, mi hermano, es vital para la vida cristiana. Que la misericordia tuvo Dios por nosotros, que aún yendo nosotros en nuestro propio reino, Él se acercó y nos salvó de nosotros mismos, nos rescató y nos colocó para que nosotros vivamos ahora con un propósito de glorificarle. No somos aprobados por Dios, sino perdonados primeramente.
y ya después es la palabra que produce transformación de nosotros. Dios nos ha dado este hermoso libro para poder ser transformados. Amén. Y tenemos que entrar en esa palabra, ¿verdad? Entrar en esa palabra porque por medio de esa palabra Dios cada día trae misericordias a nosotros. Muchas veces carecemos de gracia en nuestro trato con los demás, pero la gracia no ignora su mal contra ti, pero te recuerda mal contra Dios, y lo puse en mayúscula. Esa gracia nos recuerda de dónde Dios nos sacó, y esa gracia nos hace vivir agradecidos. Y por eso, hermanos, Dios nos ha tenido paciencia. ¿Sí o no? ¿Crees que Dios no ha tenido paciencia o tú tienes más paciencia que Dios? Dios te ha tenido paciencia. Esa paciencia que Dios ha tenido contigo, Él quiere que tú la tengas con los demás, ¿verdad? Con los demás, para poder entender, para poder responder con calma. ¿Cómo vas a responder con calma si no estás siendo transformado? ¿Cómo podemos responder con sabiduría en los retos si no estamos siendo transformados? ¿Cómo podemos responder con gracia si no estamos siendo diligentes en nuestro estudio de la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad?, responder como Cristo? Cuando fue atacado Cristo, ¿qué respondió? Escrito está, ¿verdad? Escrito está. ¿Recuerdan los dos deudores que hemos hablado ya anteriormente? Los dos deudores, aquel que se le perdonó la gran deuda, se le había olvidado la deuda que se le había perdonado, y a un consiervo por una cantidad ínfima, pequeña, le metió a la cárcel. Esa gracia se consigue yendo diligentemente a las Escrituras. No vas a ser transformado simplemente por venir a la iglesia, sino en tu estudio. Yo te invito a tener tu estudio personal de la palabra de Dios. Conseguir un lugar en tu hogar donde tú puedas estar sin distracciones, que no haya una televisión enfrente, que no haya, sino que tú tengas un lugar donde tú puedas pasar el tiempo que tú requieras allí con el Señor, procurando con diligencia presentarte ante Dios, poniéndole a Él en primer lugar, buscar, ¿verdad?, buscar leer para ser transformado, para recordar esa devoción con la que Él fue a la cruz, para que tú tengas esa misma devoción para ir delante de Él. Eso es energetizante, el saber que estoy bien delante de Dios, no por lo que hago, sino por lo que hizo Cristo, es un mayor, ¿verdad? ¿Qué mayor motivador quieres tú que tú hoy delante de Dios? Dios te ve como un hijo amado por lo que hizo Cristo por ti y por mí. ¿Ah? No es para darle gloria a Dios por eso, no es para buscarle más, no es para saber que Dios nos ama, que la deuda fue pagada y que no tiene que volverse a pagar la deuda. Es más que suficiente para decir, hey, yo quiero con ese Dios que me ha hecho tanto bien, quiero ir, porque ahora yo pertenezco a una familia, ahora tengo un propósito, ahora, ¿verdad?, tengo un propósito de vida. Nuestra meta principal con la palabra de Dios no es la información, hermanos, es la transformación. La Biblia es un libro de transformación y para eso tenemos que hacer un esfuerzo máximo. Ella nos muestra cómo ahora debemos vivir. Ella nos muestra dónde estás y hacia dónde debes ir. Y conduce cada aspecto de nuestra vida y así cumplir el propósito de no ir limpiando todo eso. Para que no seamos avergonzados delante de Dios. Recuerden, un buen obrero está centrado en ¿quién? En Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Un buen obrero es aprobado por Dios. Segundo punto, traza bien la palabra de verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué no tiene que avergonzarse ese obrero? Porque traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo dice tu versión? Usa, ¿sí? Traza. Bueno. La palabra traza, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han conocido o han ido al ortodoncista? Ortodoncista, ¿verdad? Ortodoncista. ¿Conocen algún ortodoncista cerca? ¿Ah? ¿A dónde? Está atrás con los niños. Quiero decirles por qué. Porque la palabra orto significa recto y doncia significa dientes. ¿Verdad? Dientes rectos. El ortodoncista el que hace es poner los dientes en la posición que deben ir. Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque la palabra trazar viene de la misma palabra, dice orto. Orto, un obrero aprobado que usa bien, que orto bien la palabra de la verdad. Que la palabra orto significa recto, pero la palabra orto
también significa hacer un corte derecho, ¿verdad? Cuando tú eres un obrero aprobado, tú usas un corte derecho, haces un corte, o sea, traza bien la palabra, ¿verdad? Porque aquellos que han visto alguna construcción, cuando hacen ¿cómo hacen los caminadores? Donde camina la gente, ¿verdad? Allá afuera, que yo siempre estoy predicando, estoy mirando la acera. Eso para colocarlo necesita unas láminas, ¿verdad? Unas láminas que hacen que cuando se eche el concreto no se salga. Bueno, cuando tú tienes una manera de trazar la Biblia bien, tú haces un corte derecho y lo que va a lograr de ti es una sana doctrina que te va a llevar el camino, te lo va a dirigir derecho, ¿verdad? Eso es, un obrero aprobado usa bien la palabra, la traza bien. Es como, pues quería traer este ejemplo, pero este ejemplo es un poco, ¿verdad?, de mi profesión. Cuando tú te enseñan a usar el bisturí, ¿verdad? Yo utilizo un bisturí Mango 23 desechable. Le dice el doctor a uno, mira, tú tienes que agarrar, cuando vayas a hacer un corte, tienes que tener un tejido firme. Si tú no tienes un tejido firme, el corte se va, ¿verdad? Se va mal. Entonces, cuando uno usa la palabra bien, el corte, el trazo que yo hago es firme, ¿verdad? Cuando tú usas bien la palabra, va a haber un camino recto, va a haber una sana doctrina, va a tener las enseñanzas históricas, las enseñanzas bíblicas, y esas van a ser, tú eres un obrero aprobado. Cuando sabes interpretar la Biblia, ella va a llevarte un camino derecho. Cuando tú usas la palabra mal, va a crear un camino torcido, te va a llevar por un lugar donde es. Pero yo estoy usando la Biblia. Dice la gente, no, pero a esa reunión, el hombre predicó la Biblia, pero la predicó rectamente. Trazó bien la palabra. Bueno, para eso hay que conocer. Hacer una línea recta, un camino abierto, o sea, un obrero aprobado usa ortomeo. La palabra ortomeo significa hacer un corte derecho, dividir, separar una cosa de otra para poder llegar al asunto que Dios. Un obrero aprobado es un obrero aquel que es diligente en su estudio de la Biblia y es diligente en conseguir las verdades que Dios tiene allí para ellos. Si tú hiciste un corte bien, yo estudié la Biblia, yo saqué lo mismo y tú sacaste lo mismo. Me dice, no, pero es que la Biblia tiene, una vez me dijeron a mí, la Biblia tiene muchas interpretaciones. En un lugar así salga corriendo. La Biblia no tiene muchas interpretaciones, tiene una sola interpretación, pero millones de aplicaciones. Pero cuando se usa, ¿verdad? Se usa. Cuando tú no usas la palabra de verdad, lo que va a salir de ahí son palabrerías vacías, inútiles y profanas, necias. Por eso le dice en el versículo 16, le dice Pablo a Timoteo, dejen las palabras vanas y necias que vienen de hacer un mal uso de la palabra de Dios. ¿Sabes que tú puedes hablar necedades cuando no haces un buen uso de la palabra de Dios? Para pasar al último punto. Para hacer un buen uso de la palabra, te voy a regalar, son 3 cosas que tú debes hacer con la Biblia. ¿Verdad? Primero, ¿cómo yo trazo bien la palabra de verdad? Lo primero que debo hacer es observar. Cuando uno va a leer la Biblia, ¿qué hace? Observa. ¿Qué dice la Biblia? Hoy dice que nos presentemos como un obrero aprobado. ¿Ok? Debemos observar cuidadosamente todas las cosas que dice allí. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, para hacer un buen corte de la Biblia, tú debes mirar todo. Primero observar todo. O cuando tú vas a comprar un carro, tú lo compras así, ¿ah? No, el carrito me gustó, préndelo ahí. Ah, sí, y te lo llevas. Mire, la Biblia hay que observar bien todo. Si tú quieres observar, ¿verdad? Si tú quieres tener una buena nutrición de la palabra, tú tienes que observar, ¿verdad? ¿Por qué lo escribieron? ¿Qué pasó allí? Necesitamos escribir todo lo que ve. Lo segundo, después de observar, ¿qué debo hacer? Interpretar. ¿Ahora qué significa eso? Este hombre me habló de un obrero aprobado. ¿Qué significa un obrero aprobado? ¿Quién es un obrero aprobado? ¿Por qué hay que hacer un obrero aprobado? Y ahí te vas entendiendo lo que Dios. ¿Y luego qué faltará? Observación, interpretar, ¿qué faltará? ¿Qué tiene que ver conmigo el obrero aprobado? ¿Sí? Si tú te vas de aquí sin saber que tú necesitas ser un obrero aprobado, se perdió el tiempo acá. Escuchaste, te informaste, aprendiste que ortomeo y que cortar, pero si tú no sabes que tú eres y yo soy los que tenemos que buscar la aprobación de Dios a través de usar bien la palabra, si tú no entiendes que somos nosotros los que tenemos que usar bien la palabra de verdad, no entendimos. Entonces, la aplicación significa ¿qué demanda Dios de mí este pasaje?
A ver, ¿qué demanda Dios de este pasaje hoy de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Que vayamos más a la Biblia, que la estudiemos. ¿Verdad? Porque ¿sabe qué dice? La Biblia dice en Juan 13:17, bienaventurados seréis si las hacéis. Nosotros somos bienaventurados cuando aplicamos la palabra de Dios. ¿Verdad? La Biblia es la fuente de bendición para el creyente solamente cuando la obedece. ¿Verdad? Qué importante tiene este texto para mi vida. Cómo penetra, cómo me cambia. La falta de aplicación nos lleva a una insensibilidad espiritual. ¿Sabías? Cuando tú escuchas la palabra y no la obedeces, esto te lleva a insensibilidad espiritual. Ya tú vas a la Biblia y, oye, estoy bregando, estoy como, no sé, ya estoy motivado. ¿Por qué Dios te ha dicho tantas cosas o no ha dicho tantas cosas y nosotros no la obedecemos? ¿Sí o no? Si Dios te dice algo, hermano, mi hermana, hágalo. Hágalo. La falta de aplicación trae insensibilidad. Para ir al último punto, ¿cómo estamos con nuestro estudio de la Biblia? Aquí nosotros estamos para ayudarte. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Tú lees la Biblia, la escuchas. Es muy bueno escucharla, pero ¿sabes qué? Yo a veces la escucho y después que la escucho, ni papa. Prefiero leerla yo y marcarla y me queda. Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara en esa gracia que había planeado. Y por último, ¿cuáles son? Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Sino que ya aprendimos cómo usar la palabra, ahora vamos a verlo para terminar. ¿Cuáles son los beneficios de usar bien la palabra de Dios? ¿Verdad? Conocer a Cristo. Primero, ¿cuál es el beneficio de la Biblia? Conocer a Cristo, mi hermana. ¿Ah? ¿Cuánta gente anda buscando ya a Cristo? Y no sabe que está buscando a Cristo. ¿Cuánta gente? Todo lo que ha hecho a nuestro favor. Busca, por favor, ¿qué dice Salmo 119, 105? La Biblia es la fuente de bendición para nosotros los creyentes. Deberían saberlo de memoria, ¿sí? Salmo 119, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué es la Biblia para nosotros cuando la hacemos bien? Es una guía, es una lámpara, es una guía para nuestro camino. Mira la bendición. La guía para tu vida y para mi vida es esa lámpara. ¿Ah? La palabra es una lámpara que ilumbra mi camino. No solo nos ilumina la palabra de Dios en el conocimiento de su voluntad, sino también para el camino que debemos tomar. Mira qué bendición. ¿Cuánta gente hoy día no sabe qué hacer? ¿Ah? ¿Quieres saber qué hacer? Prende la lámpara. Prende la lámpara y la lámpara te va a iluminar. También no solamente es fuente de bendición, sino es fuente de ilumina, sino también es fuente de victoria. Mira lo que dice Efesios 6:17. ¿Qué dice? La Biblia es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 6:17, ¿qué significa? Que con la Biblia, cuando vengan los ataques en mi vida, ella es la que luchando con ella voy a obtener la victoria. Es nuestra única arma. La única arma que tiene el cristiano es de la armadura. ¿Cuál es? La espada de la palabra de Dios. Y esa espada que hablaba Pablo allí es hablando de la armadura del romano, era una daga de unos 15 a 40 centímetros de largo con el que peleaban ellos, ¿verdad? Para defenderse, un combate de cuerpo a cuerpo. Entonces, es la única que necesitamos porque es la más poderosa. Cualquier otra arma no es tan poderosa como la palabra de Dios. Y Jesucristo, cuando fue al desierto, que lo llevó, Satanás lo llevó al desierto allí por el Espíritu Santo para ser tentado, respondió con la palabra de Dios, para enseñarnos a nosotros que cuando vinieran las tentaciones a nuestras vidas, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo estás respondiendo tú a las dificultades de tu vida? No me respondas. Espero que respondas con la palabra de Dios, porque lo demás no te va a dar la victoria. ¿Verdad? Cuando tú tienes la palabra en tu mente, eso, hermano, yo te invito a que te memorices un versículo y lo pienses toda la semana y verás cómo va a traer bendición a tu vida. Pruébalo. Y lo tengas allí, lo tengas allí, lo tengas allí. ¿Verdad? Es una fuente de victoria. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Dice Pablo también que aunque no andamos en la carne,
o que andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe cuál es el primer lugar donde te ataca Satanás? No crees eso que tengas que tener la mente en blanco. La mente en blanco es un peligro. Pon la mente en blanco y uno no llena tu mente de la palabra de Dios. Y cuando está la Biblia aquí, ya la torre de control está controlada. Y después de control controlada, pero está aquí, empiezas a meditar en ella ya. Si no está la Biblia aquí, no vas a poder vencer. Porque la Biblia es una fuente de poder para vencer al maligno, para vencer las circunstancias. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿verdad? Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra quién, contra el conocimiento del Hijo de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Cómo llevamos cautivo pensamiento? Cuando tengo una palabra me dice, bueno, viene una, poner un ejemplo, yo tengo ahí, no tengo dinero y vi un billete de 100, yo sé quién es, pero me hago loco porque lo que me consigo es mío. Y me dice, la Biblia dice que robar está mal. Entonces yo, si no tengo ese verbo, pero empiezo a batallar ahí. Y ahí digo, no, Señor, esto no te agrada, esto no es tuyo. Voy a poner un ejemplo. Y la Biblia te va informando, la Biblia te va ayudando y por ahí, ¿verdad? Nosotros no creemos en mentalidad positiva o en que créelo, eso. Nosotros creemos en el poder que hay en la palabra de Dios con el Espíritu Santo, obrando la vida de un creyente. Eso es dinamita. Cuando tú, ¿verdad? Escrito está, escrito está. ¿Cómo llevo cautivo? ¿Verdad? ¿Cuánta gente está hoy sufriendo con sus pensamientos? Y nosotros tenemos aquí de parte de Dios tenemos la receta para vencer nuestra mente y limpiarla y tener una mente. Por último, la Biblia es fuente de poder. Dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree. El poder de la palabra es una fuente de poder, mi hermano. El día de hoy, mi objetivo fue mostrarle, por medio de las Escrituras, la importancia de saber usar la palabra de verdad, la palabra de Dios, para presentarse delante de Dios y ser un obrero aprobado. No podemos ser obreros aprobados por Dios si no agarras este libro. Este libro, agárralo. Este libro empieza un plan de estudio de la palabra de Dios, empieza a leerla de manera sistemática. Ya no Biblia, el ABC o el ABC para algunos es leer la Biblia un día hoy en Génesis, mañana Apocalipsis, mañana. Eso es para los nuevos. ¿Dónde leo? Voy a leer aquí y practican hasta la bibliomancia, a ver qué me dice Dios hoy. Y así, pero eso es retar. Porque Dios te ha dado una manera sistemática de que tú crezcas, de que tú te nutras, de que te fortalezcas. ¿Verdad? Pregunto para terminar, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu vida? No me digas como aquel hombre que dejó la Biblia y como 6 meses aquí todavía estaba ahí la Biblia. Creo que vino la última vez, amenazó que se iba a quedar y no volvió. Ojalá se haya llevado la Biblia. Yo amo la Biblia y la dejó 6 meses ahí botada. No, hermano, nosotros no vivimos esas pasiones. Para esa persona la Biblia nada, es una religión y su vida una miseria. Porque él mismo se engaña. Es mejor decir, ¿sabe qué? Ayúdeme. Sé que debo leerla, pero no tengo ni ganas. Eso es muy loable delante de Dios. Ayúdeme. Vamos a leerla juntos porque yo la leo y me duermo. Eso no está mal. Dios quiere transparencia. Ayúdenme. Entramos, leemos, hacemos, pero hay que ser, la Biblia es un espejo y me muestra qué es lo que es. La Biblia es el fundamento para nuestra vida y nuestra creencia, hermano. Hay que ser diligente en nuestro estudio. Ojalá Dios, prestemos hoy delante de Dios como un obrero aprobado. Finalizo. ¿Hay cambios que hacer en tu vida y en mi vida para ser más diligente en el estudio de la palabra? Eso lo dejo para ti. Hemos aprendido hoy, vimos los peligros de mantenerse como un beber espiritual. Es una tragedia la inmadurez, porque eso trae desobediencia, trae pobreza espiritual, trae estancamiento y te expone a diferentes situaciones. Segundo, esfuérzate al máximo. Esfuérzate, hermano. Esfuérzate. La palabra esforzado significa una palabra que va a costar. Esfuérzate. Yo me acuerdo cuando estaba con ese vidrio que se me cayó, yo dije, no, si se me cae este vidrio me van a botar, menos mal que estaba, ya el vidrio lo iban a botar. Pero yo dije, no puedo, no. ¿Cuántas veces dije en mi mente, no puedo? Le dije,
Rogelio, bueno, Rodolfo, Rogelio, era por R el hombre grandote al lado. Yo no puedo, chamo, le digo, yo se me va a caer. Dale, Robertico, que sí puede. No puede, o sea, el esfuerzo no es algo fácil, es mi punto. Esforzarse en la Biblia no es fácil, porque lo primero que se va a negar es tu carne, no va a querer leer la Biblia. Y no te sientas mal por eso, somos todos los cristianos. Pero busca la manera de hacerlo. Si no quieres leer la Biblia, no lo busques a leer al salir del trabajo, cansado después de haber hecho un trabajo terrible, porque es más difícil. No lo busques hacer en tiempos donde sabes que no te va a ayudar. Búscalo hacer, sé intencional con esa lectura, sé intencional, haz un esfuerzo para crecer, mi hermano, para crecer, mi hermana, ¿verdad? El ministerio, hablando como lo que hablamos al principio, el ministerio requiere esfuerzo. Esfuerzo, no es un trabajo para con el esfuerzo. Hablamos de cómo leer la Biblia. ¿Recuerdan? Observa, interpreta y aplica a tu vida. Aplica. Recuerda que la Biblia trae beneficios. Primero es una fuente de bendición, porque vas a conocer cada día más a quien queremos parecernos a Cristo. Recuerda, es una fuente de poder, es una fuente, es una guía para tu vida. Y por último, ¿verdad? ¿Qué más? Y los ilumina. Amén. Vamos a orar y esperamos que de este mes, de estas tres sermones, amemos más como iglesia la palabra de Dios. Amén. Y si quieres, te invito, el día viernes vamos a tener una competencia del libro de Juan. Y es buen tiempo para que leas los 7 capítulos, los leas y te vengas acá, porque el interés es que tú, en medio de esto, te vayas de este mes leyendo más la Biblia, aplicando más la Biblia, buscando más de Biblia, porque la Biblia nos muestra a Cristo y ese es nuestro objetivo. Amén. Señor, gracias por este tiempo, te adoramos. Gracias por ese bendito y maravilloso regalo, un regalo que ha sido dado a tu iglesia, tu palabra. Gracias, Señor, porque no solamente nos has dejado tu palabra, sino nos dejaste al Consolador, aquel que nos enseña toda verdad. Y no solamente esto, sino que has colocado en la iglesia con maestros y maestras que nos enseñen la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a vencer. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de ella. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces no queremos leer tu palabra. Muchas veces nos ocupamos de tantas cosas que no son malas, pero dejamos lo mejor que es tu palabra. Y ella es la única, Señor, que nos puede ayudar en esto. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y piedad, Señor. Que como iglesia, Señor, nunca de este púlpito, de las clases, del discipulado, sea siempre guiada por tu palabra. Que traigas hombres y mujeres que amen esa palabra y que sean transformados para que ellos mismos, nosotros seamos una fuente de bendición para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestro trabajo, Señor, al poder vivir de acuerdo a tu gloria y tu plan. Gracias te doy en Cristo Jesús, amén. Si aquí en este lugar hay algún amigo, una amiga, alguien que no conozca a Cristo, déjame decirte algo. La Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. Él es bueno y Él es santo y ha creado al hombre para Él. Eso fue, Dios creó al hombre para tener una relación con Él, pero el hombre pecó, desobedeció y ahora hay una separación. Es imposible que el hombre y Dios tengan una relación y eso lo pone en condenación, lo ha alejado de la voluntad de Dios y de su propósito. Y si tú estás en esta condición, amigo, mi amiga, dice la Biblia que estás viviendo perdidamente. Pero sabes que si eso te preocupa, estar alejado de Dios y vivir perdidamente, Jesucristo, Dios en Jesucristo hizo algo, envió a su Hijo para que tomara lugar, porque Dios como juez, ante el pecado nuestro, dice la Biblia, que la paga es la ira de Dios, la paga es la muerte, pero Cristo vino a pagar la deuda. Cristo vino a tomar el lugar de aquellos que hoy, como te invito hoy a venir en arrepentimiento y fe, si tú entregas tu vida a Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado, hoy podrás tener una relación con Dios de padre a hijo. Hoy hemos cantado que Dios nos adoptó como sus hijos. Pues Dios le da la potestad a aquellos que creen y a aquellos que le confiesan de ser llamados hijos de Dios. Mi amigo, mi amiga, si Dios te ha llamado hoy a través de este mensaje, yo te invito hoy a poner tu esperanza en Cristo Jesús, a poner tu vida en Cristo Jesús, porque nada hoy, tú no puedes ser un obrero aprobado. Sin Cristo nadie puede ser aprobado, pero luego no puedes esforzarte en nada porque estás viviendo bajo el estigma del pecado. Pero si tú hoy
has entregado tu vida a Cristo, tú podrás presentarte primeramente aprobado en Cristo y segundo podrás trabajar en esa santidad de vida que Dios demanda de todos nosotros. Gracias. Si hay alguien que ha hecho esta oración a través del Facebook o en este lugar, al final del servicio podrás conversar con nosotros para indicarte qué otros pasos debes dar. Debes leer la Biblia, congregarte y otras cosas que podemos orientarte. En Cristo Jesús. Amén y amén.